un nuevo capítulo de Encuentro desde los estudios del Arzobispado de Santiago. Hoy día vamos a hablar de un derecho fundamental de la vida de toda persona. Está establecido como un derecho humano. Vamos a conversar acerca de la libertad religiosa y por qué es tan importante el trabajo que hace 25 años está realizando Ayuda a la Iglesia que Sufre, entregándonos el detalle de lo que está pasando no solamente en nuestro país, en todo el mundo. Estamos con su directora nacional, Magdalena Lira. Bienvenida a Encuentro, ¿cómo estás? Estoy feliz de estar acá, feliz de conocerte, de ver este estudio que me impresionó, así que muy contenta y muy agradecida también por la oportunidad. Muchas gracias, Magdalena. Aquí lo tenemos. Este no es el informe completo. No, es el resumen ejecutivo. Porque el informe completo bastante más grande, pero este es un resumen ejecutivo de lo que está pasando en torno a la libertad religiosa. ¿Por qué es importante este seguimiento que se está haciendo hace tanto tiempo de parte de ustedes a un tema que para nosotros en Chile, en la mayoría, pareciera ser que no es un problema? Si uno sale a preguntar, no, yo creo en esto, siento la tranquilidad, ¿no? Pero no es tan así. ¿Por qué es importante primero tener un seguimiento constante de lo que está pasando en el mundo? Bueno, esto partió en Ayuda a la Iglesia que Sufre como una cosa muy, se podría decir, amateur. Hagamos un informe en general de lo que pasa con la libertad religiosa. Eso fue hace 25 años. Y a medida que se iba haciendo y se iba estudiando el tema, cada vez se fue tomando más conciencia de la importancia de estudiar la libertad religiosa, de hacerle un seguimiento, porque tú a veces puedes tener, es como la radiografía cuando uno se enferma, que te hacen la radiografía y te ven en ese momento, pero hay que hacer un seguimiento para adelante o hacia atrás para entender en qué estado de una enfermedad estás. Y esto es lo mismo. Si no hay una continuidad en el tiempo, por eso esto se hace cada 2 años, desde hace 25 años, es difícil entender las evoluciones. Algún país que en un momento puede salir que está mal respecto al respeto a la libertad religiosa, a lo mejor va tomando medidas que la van mejorando, y la única forma de ir entendiendo este fenómeno es con un estudio sistemático, un estudio que se hace cada 2 años, porque también hay que dejar un tiempo para ver cómo van evolucionando los hechos. Que la historia haga lo suyo. Que la historia haga lo suyo, porque entre el último informe, que fue el 2023, y el informe que acabamos de lanzar de este año, el 2025, ha habido una evolución. Lamentablemente, referido a este tema, en la mayor parte de los casos negativamente, pero eso también te permite dimensionar cuál es la problemática. ¿Y por qué nos interesa la libertad religiosa como fundación? Porque la libertad religiosa a veces tendemos a pensar que es como un privilegio de ciertos grupos que son o la religión mayoritaria de un país o los poderosos, etc. No es un privilegio de ciertos grupos religiosos, es un derecho humano de todos. Y a veces nosotros confundimos también, porque es un tema que no se toca mucho, la libertad religiosa con la libertad de culto. Tendemos a pensar que si uno puede ir a misa, está todo bien. O si permiten, por ejemplo, en el caso de Chile, que haya una sinagoga o que haya una mezquita, está todo bien porque hay libertad de culto. La libertad religiosa es mucho más que eso y tiene que ver con la dignidad de cada uno de nosotros. La libertad religiosa es, y eso a mí me encanta decirlo porque en general no lo vemos así por el mismo nombre, es una libertad para los creyentes y los no creyentes. Porque así como tú tienes la libertad de creer y guiar tu vida por ciertos valores que para ti son importantes, también tienes el derecho, si no sigues ninguna, no perteneces a ninguna religión o creencia, tú también guías tu vida por valores universales y ciertas normas que le dan sentido a tu vida. Y tienes derecho, nadie te puede obligar a no hacerlo. Y por eso la libertad religiosa, nosotros también acá hablamos de libertad religiosa, pero es un concepto más amplio, es libertad de pensamiento, conciencia y religión. Y además es un derecho humano que está establecido en la misma Constitución de 1948 de derechos humanos. O sea, es tan importante que quedó establecido hace ya más de un siglo, va a ser un siglo, digamos, pero es un derecho que no se le toma el peso y realmente se ve como que fuera, vuelvo a repetirlo, como un privilegio, como una pataleta de ciertos grupos, cuando en el fondo habla de lo más intrínseco de una persona, que es el derecho de actuar, de enfocar tu vida, de pensar y de hacer cosas que van de acuerdo
con tu religión en el caso de los creyentes, con tus valores de los no creyentes, con tu conciencia. Nadie puede obligarte a hacer algo que a ti en tu conciencia va contra lo que tú crees. Es muy violento y en el fondo tiene que ver con el ADN, digamos, más profundo del ser humano. Entonces, es un derecho que para ayudar a la Iglesia que sufre es fundamental. Y si bien nosotros somos una fundación pontificia y nuestra misión principal es ayudar a los cristianos que son perseguidos o discriminados por su fe, que son aquellos que viven en países o situaciones de persecución, en este informe de la libertad religiosa nosotros incluimos un estudio de todas las religiones. Evaluamos en 196 países cuál es el estado o si se respeta o no se respeta la libertad religiosa para todos los grupos religiosos. Porque es un derecho que trasciende y es humano para todos. Y también se ha visto que lamentablemente cuando en algunos lugares se discrimina, se persigue o se hostiga, se me fue la palabra, se hostiga, eso, claro. ¿verdad? Se hostiga a un cierto grupo religioso, ese fenómeno puede ir creciendo. En ese sentido, faltar a este derecho por parte de una organización, porque me llamaba la atención, leía por ahí que, claro, siempre está vinculado un poco a la estabilidad social de los países, ¿no? Cuando ahí tambalean las democracias, cuando tambalean los gobiernos, los estados, ¿no? Una de las cosas que corre más peligro justamente es la libertad religiosa, que es bien curioso, ¿no? Claro. Pero también se puede ver, no hay que irse como un extremo para entender que también pasa por, tú hablabas del hostigamiento, pero también la intolerancia, mirar en menos, hacerme sentir mal en el fondo por lo que yo creo, por lo que yo pienso. O sea, hay como, hablemos en lenguaje muy de hoy en día, ciertas red flags, ¿no? Que se pueden ir detectando y que son, en el fondo, actos que atentan contra este derecho. Absolutamente, porque si bien hay países donde la persecución es violenta, claro, y es evidente, el Papa Francisco nos hablaba de la persecución educada, y ese término es un término que nosotros seguimos acuñando. ¿Qué es la persecución educada? Es la persecución que vemos principalmente en Occidente, en Europa occidental, en Estados Unidos, en Norteamérica, pero también en Chile, no es algo que esté tan lejano. Que es la persecución, como que no es violenta, pero te va replegando la religión a lo interno, cuando la libertad religiosa es tu derecho propio a creer, pero también a manifestarlo públicamente, congregarte con más personas, etc. Hay leyes, por ejemplo, que están en muchos países que atentan contra la libertad religiosa. Por ejemplo, y el caso más conocido es el del aborto. Hay países que no aceptan la objeción de conciencia. Entonces tú te encuentras no solo con el médico, sino que con todo el equipo humano que está atendiendo en un hospital o en una clínica en aquellos países donde no hay objeción de conciencia, que tú los obligas a que actúen de una manera que va contra lo que ellos creen. Y si no lo haces, quedas tildado de fanático o incluso puedes encontrar muchas dificultades para encontrar un trabajo, etc. La persecución educada se refiere a todas estas normas, estas leyes de este mundo que se supone que van en los países que van progresando, que van relegando el plano espiritual de las personas a un segundo plano. Como si eso no fuera parte de la persona, como que uno pudiera desdoblarse y actuar en su vida cotidiana, en el trabajo, etc., sin tener presente lo que uno cree. Eso es imposible. Nosotros somos uno. Entonces, vemos esa persecución educada, vemos también muchos discursos de odio, hay muchas ideologías que también atentan contra la libertad religiosa porque se consideran superiores. Entonces, si hay alguien que no piense como ellos, te anulan. Esta descalificación brutal que vivimos en Chile y también en otros países occidentales, o sea, a veces son las palabras las que más hieren, ¿te fijas? Y uno como que no se atreve en ciertos espacios a decir lo que piensa, a decir lo que cree, o como que está siempre pidiendo perdón. Eso también es una manera sutil, evidentemente no es una persecución como podemos ver en otros países donde realmente es la muerte, pero cuando tú confundes el laicismo con el Estado laico, es verdad, vivimos en un Estado laico que separa Iglesia-Estado.
pero que la separa, no que la anula, Ajá. que la hace desaparecer. Por ejemplo, nos ha tocado acá en Chile y también en otros lugares, viene Navidad. Ha habido polémica en una ciudad, no sé si te acuerdas, que querían poner un pesebre en una plaza y eso no se permitía. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no? Porque la libertad de religión, de pensamiento, conciencia de religión, también se tiene que traspasar a lo público. Y cuando tú vas limitando la libertad religiosa, sutilmente, muchas veces tú no te vas dando cuenta que te la vas limitando. Esto es como un efecto dominó, cuando tú haces así se caen todas las piezas. Porque, por ejemplo, la libertad de expresión se ve perjudicada, evidentemente, porque tú no eres libre. Claro. La libertad de asociación, la libertad de congregarte, de que se junte un grupo a celebrar, en nuestro caso una misa, pero puede ser otro tipo de celebración. O sea, todo lo que te vaya coartando, la libertad religiosa finalmente también va achicando otros derechos que son igual de importantes. Claro. O sea, es un derecho fundamental. Y si ese derecho se ve perjudicado, se va resquebrajando finalmente toda la sociedad. Qué fuerte, ¿eh? O sea, Sí. es mucho más que simplemente la libertad de manifestar en lo que yo creo, sino que va como amarradito a un montón de otras libertades, Totalmente. de otros derechos. Sí. Hay un mapa interactivo muy simpático que está en la página de ACN, ¿cierto? Sí. Donde uno puede revisar cuáles son los países que están en rojo y otros que están sin nada y otros que están como en rosadito. ¿Cierto? Así En una es. especie de rosadito que es como una ojo aquí, ¿cierto? Y Chile está con, Sí. con esa tonalidad. ¿Por qué? Sí. Mira, invito a todas las personas a meterse, porque la verdad que, claro, este es un resumen ejecutivo donde se analizan las tendencias, pero si uno quiere el detalle, por ejemplo, de Chile, uno entra a este mapa, pincha el país y se despliega. Tenemos distintas categorías. En rojo, la persecución, donde tú realmente corres riesgo tu vida, Claro. porque hay un Estado, un grupo terrorista o lo que sea, que quiere exterminar, eliminar a una minoría religiosa. Después, yo soy media daltónica, pero es como entre naranjo y mostaza, diría Sí, yo, ¿no? No sí, sé, sí, dilo sí. tú, el color que lo viste. Pero bueno, eso es el problema. Ese color naranja, pongamos, es la discriminación, donde ya hay leyes que de verdad discriminan a una minoría religiosa. Por ejemplo, hay países donde en el carnet de identidad sale la religión. Y eso, los que son cristianos, estamos hablando de países del norte de África, se ven perjudicados porque tienen menos opciones de encontrar trabajo que alguien que es musulmán, por ejemplo. Y después hay una tercera categoría que es una lupita, una lupa que uno la mira y que es en observación. Son países donde se dice, ojo, no estamos ni en situación de discriminación ni en situación de persecución, pero no estamos bien, porque hay países que no tienen ninguna marca. Claro. Y eso es donde no hay conflicto. Pero los que tienen lupa es donde se producen atentados contra la libertad religiosa, que si bien no llegamos a la categoría de discriminación, que es la que sigue, hay que poner ojo, porque si se repite, podemos llegar, claro. Y lamentablemente estos 25 años de estudio lo que demuestran es que en general los países, no es que de repente, salvo lo que sucedió en Irak, por ejemplo, con el Estado Islámico, en Nicaragua, con Daniel Ortega, etc., los países van de a poco restringiendo la libertad religiosa hasta que se llega a situaciones más extremas. Entonces hay que tener mucho cuidado y Chile por tercer año consecutivo aparece bajo lupa. Por tercer año consecutivo, si estamos hablando que esto se hace cada 2 años, el estudio, o sea, son 6 años en total, en que se ha catalogado a Chile en la lupa, principalmente por la situación que hemos vivido de la quema y vandalización de iglesias, de capillas. Primero, bueno, lo que vimos acá en Santiago, en la región metropolitana, producto del estallido social, pero nosotros pensamos que eso ya terminó y se acabó, pero sigue habiendo y existiendo este problema en la macrozona sur, principalmente, con el mal llamado conflicto mapuche, porque yo he estado ahí en la zona con comunidades que han perdido su capilla porque se las han quemado, y nos dicen, no somos nosotros, están usando nuestra causa para esto. La reivindicación, exactamente. Porque la gran mayoría de la población es cristiana, de los mapuches. ¿Y qué pasa? Que lamentablemente estos hechos son, pero la minoría de la minoría, los casos en que llegan a la justicia y son juzgados. O sea, la impunidad. La impunidad. Y cuando hay impunidad, de alguna manera
estás facilitando que vuelva a ocurrir algo. Exacto. Porque si tú ves que no hay castigo, Claro. yo he estado en unas capillas rurales en Cañete, que es zona roja, donde no hay personas juzgadas siquiera. Estamos hablando de una parroquia que le han quemado ya 5 capillas rurales. Y cuando tú quemas una capilla, ¿estás quemando un edificio? Sí, pero estás quemando mucho más que el edificio. Estás quemando una comunidad, porque la capilla, sobre todo en zonas rurales, en lugares, en poblaciones periféricas, en la ciudad, etcétera, es el lugar que congrega a la comunidad, que le da identidad a las personas, donde ocurre todo, la oración, las catequesis, los encuentros de los niños, de los abuelitos, que van ahí en las tardes y se juntan, tienen un momento de esparcimiento. En algunas zonas tomadas por el narcotráfico, peligrosas, es el lugar que invita con una relativa seguridad, porque evidentemente no se puede garantizar todo, a que estén los niños, etc. Entonces, cuando tú quemas una capilla, estás afectando toda una comunidad en lo más profundo de ella. Y lamentablemente la gran mayoría de esas comunidades acá en Chile les queman la capilla y ahí quedaron. Nadie responde, el Estado no responde, etc. Entonces eso produce un daño muy grande y creo que es súper importante y por eso te agradezco tanto la oportunidad de estar acá, porque es algo que nos está pasando como país y no le damos la importancia que tiene. Nos quedamos con el número, quemaron una capilla, quemaron una iglesia, pero ¿qué hay atrás de eso? ¿Cuántas personas hay? Y aunque sea una comunidad de 20 personas, son 20 personas, individuos, que encontraban ahí el sentido de su vida, que se encontraban con los otros ahí, que rezaban a Dios, que ponían sus penas, que ponían sus alegrías. O sea, es mucho más que un número. No, totalmente. Entonces hay que poner atención y el primer paso, alguien me preguntaba, ¿cuál es el primer paso en Chile para cambiar esto? Yo no soy política, no soy nada, pero sinceramente, yo creo que el primer paso es tomar conciencia de lo que es la libertad religiosa y cómo eso nos puede afectar a nosotros cuando es vulnerada. Claro, porque así de esa manera tú puedes exigir justicia y seguir este seguimiento a los casos que muchas veces, como dices tú, Magdalena, quedan en la impunidad. Oye, se nos pilló el tiempo, yo habría seguido conversando mucho más rato acerca de esto porque es tremendamente interesante. Si alguien quiere, ya algo dijiste sobre el mapa interactivo, sobre entrar a la página, pero igual yo creo que más de alguien va a querer acceder no solamente a este resumen ejecutivo, sino que también a el informe completo. Yo creo que es muy bueno que a nivel académico, a nivel político, se revise este material. ¿Dónde lo podemos encontrar? Mira, nosotros hicimos, ¿cómo se llama el lenguaje moderno? Un landing, un sitio web especial donde está toda la información del estudio y los resultados de la libertad religiosa. En ese sitio tú también puedes descargar el informe como PDF. Super. Entonces, tú entran a la página web de Ayuda a la Iglesia que Sufre, que es www.acn-chile.org. A lo mejor lo podría poner abajo porque es un poco difícil el nombre. Y ahí puedes, por un lado, encontrar el resumen ejecutivo. Si quieres tener una pincelada y ver las grandes tendencias, se puede descargar como PDF. Y también puedes vas a ver al tiro un mapa con los países que están con los colores que hablamos, de persecución, discriminación, la lupa, y en los que no pasa nada. Y tú puedes pinchar y te sale la información de ese país, y cada informe de país viene además con la perspectiva futuro. Muy bien. ¿Cuál es la perspectiva de la libertad religiosa? Hay veces que son cosas circunstanciales y que se ve que se está haciendo un esfuerzo y que hay un camino que da esperanza, y lamentablemente otras veces no. Entonces es una visión que nos permite entender también dónde estamos. El informe también incluye aquellos países donde no tienen ninguna categoría, que se supone que están bien, y no es que estén perfectamente bien. Lo que pasa, por ejemplo, en algunos países es que se han cometido hechos, pero la justicia cumple con juzgar a las personas, etc. Entonces ya ahí tú ves que hay una respuesta. Exacto, y que fueron hechos fuera de es más difícil que se repita o que predomine porque está la justicia actuando. Totalmente. Y los invito también a ver América Latina. Porque, no sé, en mi caso... Los vecinos. Yo siempre pensaba, le dicen persecución religiosa y tú lo ves como algo que pasa muy lejos. Y lamentablemente en América Latina tenemos Nicaragua en rojo con persecución religiosa. Tenemos 3 países con discriminación
Haití, México y Venezuela, y Colombia, Chile y Bolivia En observación. en exacto. observación. Entonces Wow. creo que vale la pena leer. Magdalena Lira, directora de ACN Chile, te queremos dar las gracias por esta conversación. Tremendamente interesante, un temazo que nos trajiste a encuentro. Felicitaciones también por este trabajo que están realizando y quedamos conectados. Cuando quieras puedes volver aquí a nuestro programa. Te agradezco muchísimo, de verdad, la oportunidad de estar acá, dar a conocer este informe, la oportunidad de conocerte y a todo el equipo de comunicaciones del Arzobispado que no lo había conocido. Así que me voy feliz. Gracias. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana en otro encuentro desde los estudios de Iglesia de Santiago. Que estén bien. Chao, chao.